que toda la Escritura es inspirada por Dios. Aunque haya pasajes que quizá no nos gusten tanto, Padre bendito, pero tu palabra tiene que ser predicada. Porque esa palabra es la que limpia nuestras vidas. Esa palabra, Señor amado, es la que perfecciona nuestro caminar en la vida cristiana. Te pido en esta hora, Señor amado, que tu Espíritu Santo desde ya comience, Señor amado, a trabajar en las vidas. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio, Señor amado. Porque cuando no está tu presencia, quedamos más confundidos, Señor amado. Pero tu Espíritu Santo, que es el Maestro, es el que nos enseña todas las cosas. Te pido, enséñanos tu palabra, bendito Dios. Usa mi vida solamente como tu instrumento, Padre amado, y que toda palabra que salga por mi boca sea inspirada por tu Espíritu Santo. Prepara el corazón de tus hijos, Señor amado. Quita toda dureza de corazón. Quebranta el corazón duro, orgulloso y soberbio, Señor amado, y que podamos estar dispuestos en tus manos. Quita toda rebeldía, Señor amado. Quita toda rebeldía, oposición a tu palabra, Señor amado. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y te pido, toma el control de las vidas y de mi vida. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia glorifica al Señor. Gloria a Dios. Toma asiento, mis hermanos. La palabra nos enseña, mis hermanos, con esta analogía, que dice que había una mujer que ya tenía un marido. Y dice que esta mujer, mientras su marido estaba vivo, estaba aún unida a aquel marido. Dice la palabra del Señor que existe un antiguo pacto y existe un nuevo pacto. Estaba la ley que fue dada a los judíos, amén. Pero dice que ahora nosotros, por el sacrificio de Cristo, estamos bajo un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, a través de Jesucristo. Y aquí el problema, mis hermanos, que muchos cristianos se confunden. ¿Es necesario guardar todavía la ley? ¿Cuál es la ley de la que hablaba Pablo en esta carta a los romanos? ¿Todavía tenemos que guardar los 10 mandamientos o ya no debemos guardarlo como hijos de Dios? Porque aquí Pablo dice que nosotros no sirvamos bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el nuevo del Espíritu. Pero aquí hay algo importante. ¿Significa esto que tenemos que ignorar el Antiguo Testamento? Porque hay cristianos que a veces no les gusta cuando se predica del Antiguo Testamento, porque dicen que estamos bajo el pacto de Cristo y de ahí en adelante es que tenemos que predicar. Pero mire, mis hermanos, la ley dice que no eran solamente 10 mandamientos, como nosotros conocemos al día de hoy. Dice que los judíos tenían 613 mandamientos que ellos tenían que cumplir. Esta era la ley dada a los judíos, que estaba en Éxodo y en Deuteronomio. Pero esta ley se dividía en 3 categorías. Esto es muy importante, mis hermanos, ponga atención. Dice que había leyes civiles que establecían cómo se comportaban los judíos. Eran normas sociales, como derecho de propiedad, regulaciones de salud, sanciones para crímenes. Pero dice que estas leyes eran solamente para el pueblo judío. ¿Por qué, mis hermanos? Porque variaba, depende de la cultura. Pero hay una ley que vamos a ver más adelante que no varía de acuerdo a la cultura. Todos sabemos que si alguien roba, eso está mal. Que si alguien mata, eso está mal, independientemente de la cultura. Y en segundo lugar, que es la que habla Pablo en esta carta, estaban las leyes ceremoniales o rituales. Quizá muchos sabemos que cuando alguien cometía pecado en el Antiguo Testamento, no tenía a Cristo como su Salvador para perdonar sus pecados. Dice que Dios había establecido unas normas, había establecido ceremonias, que cuando alguien pecaba, tenía que ir y comprar un animal, muchas veces un cordero, y derramar su sangre para que sus pecados fueran perdonados. ¿Y por qué un cordero, mis hermanos? Porque la paga del pecado es la muerte. Los hombres tenían que saber que
a través del pecado había una consecuencia, que era la muerte. Había algo que tenía que pagar por eso malo que se había hecho. Y hay lecciones que se enseñan sobre la expiación, que es como se llamaba al derramamiento de esa sangre. Dice que el Cordero tomaba nuestro lugar. Cuando nosotros debíamos morir por ese pecado, era el Cordero quien moría por nuestros pecados. Pero dice que esto ya no se hace en la iglesia, porque ya alguien murió por nuestros pecados. Cristo ya derramó su sangre bendita para perdonarnos y ser limpiados de toda maldad y de toda iniquidad. Colosenses 2, versículo 16 al 17. Colosenses 2, versículo 16 al 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Dice que en Cristo se cumplió la ley. Por eso es que ya no sacrificamos animales. Es por eso que ya tenemos salvación a través de Cristo. Y dice que estas leyes ceremoniales, habían judíos en el templo en que Pablo vivía, que pedían que se guardara la ley. Que mandaban a los nuevos creyentes que se circuncidaran, que guardaran el día de reposo, que guardaran los ritos de expiación, bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que cuando nosotros somos nuevas criaturas a través de Cristo, esa ley ya nosotros no tenemos que guardarla. Porque en Cristo ya fueron perdonadas nuestras iniquidades. Pero hay un tercer tipo de ley, que es la ley moral, que se conoce como los 10 mandamientos. No matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, entre muchas otras. Estos mandamientos fueron cumplidos por Jesús, fueron cumplidos por sus discípulos y por la iglesia primitiva. Es decir, que nosotros como hijos de Dios aún tenemos que cumplir esos 10 mandamientos. Y aún más, porque dice que la gracia no demanda menos, la gracia demanda aún más. En la ley se tomaba en cuenta las acciones externas de los hombres, pero dice que ahora que en la gracia Jesús mira aún el corazón de cada uno de nosotros, de acuerdo a la intención que hay en nuestro corazón. Mateo 5, 27 al 28 nos esclarece esto. Mateo 5, 27 al 28. Dice Jesús y el adulterio. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que ya no solamente se condena el acto físico, sino que también el pensamiento que hay en la mente del hombre y la intención que hay en nuestros corazones. O sea que el sacrificio de Cristo ofrece el perdón, pero también nos demanda más. Porque esa sangre tuvo un costo muy alto. Y nosotros en nuestra vida tenemos que vivir para aquel que murió por nosotros. Primera de Juan 3:15. Perdón, vamos a ir ahí, Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22. Otro ejemplo de que Dios juzga también el corazón. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y en primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que delante de los ojos de Dios, cuando nos enojamos con nuestro hermano, cuando aborrecemos a un hermano por algún motivo, cuando segregamos a alguien porque no nos cae bien, dice que delante de Dios
nos cometemos como homicidas delante de sus ojos. Quizá no hemos matado a nuestro hermano, pero dice que ante los ojos de Dios es como si lo hiciéramos. Porque estamos también haciendo un agravio. También estamos haciendo un daño a esa persona, aunque no sea visible, pero también está en nuestro corazón. Y vamos a ir a Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Recibimos la salvación por creer en Jesús, pero si queremos ser salvos, debemos hacer lo que Jesús dijo que teníamos que hacer. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó. No, ese no es el versículo. 33, perdón. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, escuche esto, daré mi ley en su mente. Y dice, y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. O sea que la ley, la palabra de Dios, no puede estar solamente en nuestras manos. Dice que tiene que estar escrita, cincelada en el corazón del hombre. Y eso, mis hermanos, solamente lo conseguimos a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que moldea nuestro corazón y graba la ley en nuestra mente y en el corazón de los hombres. Solamente a través de la presencia de Dios es que podemos obedecer. Fíjense, mis hermanos, ¿por qué los judíos no podían cumplir la ley? Porque no tenían el Espíritu de Dios. Porque no tenían el poder. Nosotros podemos saber lo que es bueno, pero quizás no tenemos el poder, la voluntad para hacer lo que es correcto. Que eso es lo importante de una vida en el Espíritu. Si no tenemos el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, no podremos obedecer al Señor. Ezequiel 36, 26 al 27. Ezequiel 36, versículo 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Con nuestro corazón humano nunca podemos hacer la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que hay una ley en nuestros miembros, que es la ley del pecado y de la muerte, que siempre va a hacer que nuestra vida tienda al mal. Pero hay otra ley que es la ley del Espíritu, que hace que nosotros tendamos a hacer la voluntad de Dios y a someternos a Él. Pero necesitamos esta regeneración de corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué espíritu es ese? El Espíritu Santo de Dios, el que fue derramado en Pentecostés. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjese, esta era una promesa para el pueblo judío. Aquí en este pasaje Dios les reveló por cuánto tiempo habían fallado. Porque les faltaba el Espíritu Santo. Ellos no podían cumplir la ley si no tenían la presencia de Dios. Un cristiano no puede cumplirle a Dios si no tiene el Espíritu Santo. Vamos a querer hacerlo, pero por nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a lograr. No vamos a tener el poder ni la convicción para poder llevar a cabo esta labor. Y aquí una pregunta, mis hermanos. ¿Somos salvos por gracia o somos salvos por obras? ¿Tenemos que cumplir la ley o no tenemos que cumplir la ley? Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 20. Santiago 2:20. Dice, más ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Si nosotros nos basamos en ese versículo, muchos van a decir, necesitamos obras para poder ser salvos. Pero hay otro versículo, mis hermanos, en Efesios 2, versículo 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. ¿De la fe en quién? ¿De la fe en quién? ¿No se escucha? ¿De la fe en quién? En Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nos basamos en Santiago 2:20, nos volveríamos legalistas, porque solamente querríamos ser salvos por obras. Pero si nos basamos en Efesios 2:8-9, nos volveríamos al libertinaje, porque diríamos, ya tenemos la gracia, la salvación a través de la gracia, ya no es necesario forzarnos ni buscar la santidad. Si nos basamos en este pasaje, tenderíamos al libertinaje. O sea, mis hermanos, que un hijo de Dios, para ser salvo, tiene que tener un balance. Tiene que acudir a la gracia de Dios, pero también tiene que hacer obras. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Ese es el fruto de nuestra salvación. Amén, amén, así es, Señor. Vamos a buscar Isaías 64:6. Bendito eres, sí, Señor. Gracias, Padre. Amén, sí, Dios. Gracias, Rey. La salvación la recibimos solamente por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación. No hay buenas obras que podamos hacer para ganar la salvación. Fíjense, mis hermanos, que hay otras religiones, como por ejemplo la religión hindú, que ellos creen que si hacen buenas obras podrán tener acceso al paraíso. Pero nosotros sabemos que aunque le demos de comer a los pobres, que aunque hagamos y demos nuestro cuerpo a alguno, dice la palabra que si no tenemos amor, no somos nada. Si no tenemos amor por Dios y a su palabra, y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo demostramos el amor por Dios? Guardando su palabra. Amén, sí, Señor. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y fíjese esto, y todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia delante de Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay nada que un hombre haya podido hacer para obtener su salvación. La salvación nosotros la tenemos por el sacrificio de Cristo. Y eso siempre tenemos que tenerlo claro. Lo importante, mis hermanos, es que para obtener esa salvación, y el mismo Cristo lo dijo, por sus labios salieron, fueron sus primeras palabras. Dice que Cristo fue al desierto, fue lleno del Espíritu Santo y luego comenzó a predicar. Y en Marcos 1:15, mire lo que dijo Jesús. Amén. No hay otro evangelio que no sea este. No hay salvación sin arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea que tenemos que tener fe en Jesús, pero tenemos que arrepentirnos también. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Si no hay un arrepentimiento verdadero, no podemos obtener la salvación. Hacemos en vano el sacrificio de Cristo si realmente nosotros no nos disponemos para ser cambiados por Él. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos dignos, mis hermanos. Es a través de Cristo. Si no hubiera sido por un justo, dice que Él jamás pecó. Dice que Él fue tentado en todo, pero Él no pecó. Para que nosotros no tuviéramos excusa. Él conoció nuestras debilidades. Él conoció nuestros sufrimientos, pero aún así se negó a sí mismo para morir y derramar una sangre preciosa, una sangre pura, una sangre limpia, inmaculada, para ser derramado sobre nosotros y perdonar nuestros pecados. Lucas 23, 42 al 43. Fíjense, y en este pasaje vemos que la salvación es por gracia. La salvación no es por obras.
El problema es que una vez que obtenemos esa salvación, luego viene un proceso, que se llama santificación. Y aquí vemos que este hombre no tuvo la oportunidad, Lucas 23:42, para realizar este proceso. Pero aún así, Dios le entregó la salvación porque puso su confianza en él. Este era el malhechor que estaba en la cruz al lado de Jesús. Dice que habían dos. Uno le rechazaba y le injuriaba, pero dice que otro estaba arrepentido por sus pecados y quería obtener la salvación. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre puede estar en la última etapa de su vida, pero si se arrepiente de todo corazón, dice que Dios lava sus pecados, limpia su corazón, le hace una nueva criatura en ese instante y obtiene la salvación. El problema, mis hermanos, es para los que no nos vamos en ese instante. Porque los que no nos vamos, tenemos que dar fruto, que es la santificación. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Comenzamos a dar fruto que es evidencia del nuevo nacimiento. Él nos lleva a la santificación y nos lleva a practicar obras. ¿Pero qué tipo de obras? No obras de la carne, obras de santidad y de pureza. También conocido como fruto del Espíritu. El cristiano verdadero siente, mire, escuche esto. El cristiano siente dentro de su corazón la necesidad de dejar el pecado, pero Dios le ayuda a santificarse y vivir para Él. Gálatas 5, 22 al 23. No podemos obedecer los mandamientos de Dios por nosotros. Es a través del Espíritu Santo que nos santifica. No por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice algo ahí: contra tales cosas no hay ley. O sea, lo que decía Pablo, mis hermanos, ustedes pueden obedecer, los judíos, estas 613 leyes, pero nosotros nos quedamos con lo que entrega el Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Con eso nos quedamos. Y dice que Jesús le preguntaron: ¿en qué se resume toda la ley? ¿En qué se resumen los 613 mandamientos? Y dijo: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el resumen de la ley está en el fruto del Espíritu, que es el amor. Efesios 2:10. Al ser salvos recibimos como parte de nuestra salvación la capacidad de dar buenas obras. O sea que ninguno puede excusarse. Dios nos da la capacidad de hacer lo bueno. El problema es que nosotros no buscamos el Espíritu Santo, sino que a veces lo contristamos. En vez de orar, dedicamos tiempo a otras entretenciones. En vez de leer la palabra de Dios, que esta palabra nos impulsa al Espíritu para hacer lo que es bueno, nos entretenemos en otras cosas. No tenemos excusas delante de Dios, porque dice que Él mandó al Consolador para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando recibimos el perdón de Dios, dice que Él nos hace de nuevo. No que cambie algunas partes. Dice que somos nuevas criaturas. Pero dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las preparó de antemano porque están en su palabra. Porque no podemos desconocer lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios.
Si tenemos la Biblia, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y si tenemos el Espíritu de Dios, dice que tenemos su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos amonesta cuando estamos haciendo algo malo o cuando estamos haciendo algo bueno. Él nos hace diferenciar, nos hace discernir el pecado de lo que es bueno. Juan 15:2 dice que, vamos a ir a Romanos 6:22. Bendito eres, sí, Señor amado. Si recibimos la salvación por gracia, mire que dice que hay algunos que si recibimos la salvación por gracia, no podemos mantenerlo por obras. Pero mire lo que dice aquí, Romanos 6:22. La salvación es el paso inicial, pero luego viene la santificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esa es la salvación. Cuando Dios nos liberta del pecado, ¿de qué somos libres? Del pecado. ¿De qué nos salva Dios? Del pecado que mora en nosotros. De hacer lo que no queremos hacer. Porque Pablo lo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero dice que Dios nos salvó del pecado. Y nos hizo siervos de Dios. Pero mire lo que tenemos que hacer. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y nadie obtiene un fruto si primero no siembra. Nadie obtiene un fruto si primero no riega. Nadie tiene un fruto si primero no poda. Si primero no trabaja en la tierra. Ese es el fruto del Espíritu y es la santificación. Y como fin, la vida eterna. Salvación y vida eterna no es lo mismo, mis hermanos. Dios nos salva del pecado, dice que tenemos que ser santificados y obtener la vida eterna. Son tres cosas que el Hijo de Dios tiene que hacer. Juan 15:2 dice que el que renuncia a la santificación puede apartarse de la salvación que Dios le dio. Mire lo que dijo Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿cuál es el fruto? La santificación. Lo quitará y todo aquel que lleva fruto, o sea, aquel que está dando fruto de santidad, fruto del Espíritu, lo limpiará. O sea que Dios también poda, pero no para dañarnos. Dice que para que llevemos más fruto aún y seamos aún más de bendición. Vamos a ir a Gálatas 6, 7 al 8. Aquí está lo que le explicaba anteriormente. Nadie puede cosechar si antes no ha sembrado. Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Al hombre le podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, mis hermanos, si nosotros queremos que Dios nos use, si queremos que Dios nos use en la predicación de la palabra, si queremos que Dios nos use en una oración, que Dios use al coro, el coro tiene que orar. Porque si no oramos, no estamos sembrando. Si no oramos, no vamos a cosechar nada. Si no oramos, no tenemos la unción de Dios. No tenemos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Porque la oración es comunión con el Señor. La oración no es como creen los católicos, que es repetir y repetir. Es hablar con Dios. Es entregarle las cargas al Señor. Es decir, en esto estoy fallando, Señor. Aunque Dios ya lo sabe. Pero Él quiere que nosotros lo digamos con nuestra boca. Que nos humillemos y reconozcamos que somos hombres y que tenemos la necesidad del poder de Dios. Y el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Los que se santifican, segarán la vida eterna. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie puede ver al Señor.
Nosotros no creemos en esa doctrina, salvo siempre salvo. El que es salvado por Cristo tiene que permanecer en Él y tiene que santificarse a través de la gracia de Dios y de su Espíritu Santo y su palabra. Primera de Corintios 15:2. Mire lo que Pablo enseña aquí en Primera de Corintios 15:2. Pablo enseñaba la gracia, pero también enseñaba que tenemos que retener la palabra. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, si la guardan, si la viven, sois salvos, si no, creísteis en vano. Pablo le estaba diciendo claro a los corintios, porque no hay nada peor que mentirle a un hermano. Si vemos que un hermano se ha desviado de la fe, dice que nosotros tenemos que decirle: hermano, esta es la palabra que se predica en la iglesia. Esta es la palabra que dejó el Señor. Y esta es la palabra que usted tiene que vivir si quiere ser salvo. Si no, en vano creísteis. Si no creísteis, en vano. No hay otro evangelio, mis hermanos. No hay otra forma de ser salvos. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivir lo que Dios demanda de nosotros. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12. También nos habla de la gracia de Dios. Pero el 12 dice que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer algo. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. O sea que Dios pagó el precio del pecado. Él mostró su gracia para perdonarnos. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que nosotros no tenemos que hacer nada ahora. ¿O sí? ¿Qué dice el versículo 12? Enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay una palabra, mis hermanos, que ya no se ocupa, pero los mundanos no heredarán el reino de Dios. Y no es una palabra ofensiva. Aquí lo dice: los deseos mundanos. Dice que tenemos que renunciar a la impiedad. O sea que el Hijo de Dios tiene una batalla que hacer. No es soy salvo, me siento ahí en una banca y está todo listo. Dice que el cristiano tiene una batalla en su corazón todos los días de su vida. Todos los días de su vida va a tener que negarse. Todos los días de su vida va a tener una tentación que le va a probar su fe. Todos tienen distintas cosas en las cuales Dios le va a probar. Distintas tentaciones en las cuales uno va a tener que resistir. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que someternos a Dios. Resistir al diablo y éste huirá de vosotros. O sea, no tenemos que decir: es que ahí estaba el diablo, Señor. Me tentó, soy débil, caí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, o sea que hay que batallar y éste huirá de vosotros, porque Dios nos ha dado las herramientas. Efesios 6 dice que tenemos toda una armadura de Dios para pelear la batalla. Dice que tenemos un yelmo de salvación, dice que tenemos una espada del Espíritu, que tenemos un apresto del Evangelio, que tenemos un escudo de la fe. O sea que Dios no nos ha dejado desnudos ni desprovistos para pelear la batalla de la fe. Pero también hay algo que nosotros tenemos que hacer, que dice vivir de una forma sobria, justa y piadosamente. El que no hace eso, mis hermanos, no es hijo de Dios. El que sabe que tiene que hacerlo y no quiere hacerlo, no es hijo de Dios. Porque es distinto a alguien que no quiere hacerlo en rebeldía, a alguien que sabe hacerlo, pero está viviendo el proceso para ser santificado. Pero cuando endurecemos el corazón como los judíos, dice que Dios y su Espíritu Santo deja de hablar a nuestras vidas. Él deja de amonestarnos cuando nosotros le ignoramos la presencia de Dios. Porque
Dios siempre golpea el corazón. Dios siempre golpea. Él no nos va a obligar a nada. Pero dice que Él amonesta a través de su Espíritu Santo para que nosotros tomemos las decisiones. No se puede obedecer sin la gracia de Dios. Romanos 7:15. No se puede obedecer sin la gracia de Dios. Mire lo que decía Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que aquí Pablo, mis hermanos, estaba diciendo que había algo dentro de él que aún le impulsaba al pecado. ¿Por qué el cristiano necesita el Espíritu de Dios? Aunque ya sus pecados han sido lavados. ¿Por qué necesitamos el Espíritu de Dios? Porque sin Él no hay poder para vencer. Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. Ellos necesitaban que el Espíritu Santo descendiera del cielo y les diera poder para vencer. El Espíritu Santo no es solamente para hablar en lenguas, para profetizar o para danzar, que también son manifestaciones del Espíritu que nosotros tenemos que disponernos y no cerrar nuestro corazón. Pero dice que el Espíritu Santo también es para negarnos al pecado. Mire, vamos a ir a Gálatas 5:16 al 18. No se puede obedecer los mandamientos de Dios sin la gracia salvadora de Cristo. Es incapaz de cumplir las buenas intenciones del corazón. Eso es lo que decía Pablo. Pablo quería hacer lo bueno, pero no podía. No tiene poder en nosotros mismos para llevar una vida que agrada a Dios. Gálatas 5:16. 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, y aquí está lo que decía Pablo, es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí. O sea que un hijo de Dios siempre va a tener la batalla que pelear no visible, mis hermanos. Una batalla que el hermano no puede ver. Una batalla que el pastor no puede ver. Sino que es una batalla que usted tiene que pelear. Con el poder del Espíritu Santo. Para que no hagáis lo que quisierais. Y el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque el Espíritu Santo nos impulsa a cumplir lo que Cristo mandó en su palabra. Mire, mis hermanos, dice la palabra de Dios que necesitamos el poder para vencer el pecado. Vamos a ir a Romanos 8, un capítulo más donde habíamos leído anteriormente, que nos enseña la vida en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu, dice el título. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero mire lo que dice aquí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para eso no hay ninguna condenación. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y el versículo 4, muy importante, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea que un hijo de Dios tiene que ser justo. Un hijo del Señor tiene que vivir en justicia. Dice que la obra del Espíritu Santo en el creyente
nos va a capacitar para llevar una vida justa, para cumplir, esto es importante, la ley moral de Dios. O sea que los 10 mandamientos aún la iglesia tiene que cumplirla, porque es la ley moral de Dios. Sigue vigente, esa ley no pasa de moda, esa ley no varía de acuerdo a la cultura, sino que es Dios expresándose a través de esa ley. Mire, vamos a ver en Romanos 6:15. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea que lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento y Jesús lo reiteró en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que cumplirlo. Porque dice que eso está en el nuevo pacto de Dios. Jesús lo dijo que debíamos hacerlo y nosotros también tenemos que hacerlo. Y del versículo 5, vamos a leer en Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice aquí que vivir conforme a la carne es complacerse a sí mismo, ocuparse y hallar satisfacción en sus deseos corruptos. Esto incluye no solo inmoralidad sexual, adulterio, odio, rivalidades, arrebatos de ira, sino también obscenidad, afición a la pornografía, dependencia de las drogas, placer mental y emocional derivado de escenas sexuales en juegos, libros, series o películas y de versiones semejantes. Aquel que vive en la carne dice que se va a deleitar en esas cosas y no se va a negar de ellas. No se va a abstener de estas cosas. Pero mire, ¿cuál es la consecuencia? Porque todo acto tiene una consecuencia. Gálatas 5:19 al 21. Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. ¿Y qué dice ahí? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No existe el salvo siempre salvo, mis hermanos. Si nosotros decimos creer en Dios y practicamos estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Pero dice que el Hijo de Dios no tiene que vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a buscar en Santiago 4:4. Vivir conforme al Espíritu es someterse a la dirección y capacitación del Espíritu Santo y ocuparse en las cosas de Dios. Es vivir en todo tiempo en la presencia de Dios, confiando en que Él nos dará ayuda y la gracia para realizar su voluntad en y por medio de nosotros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No se puede servir a dos señores. Jesús le dijo a un hombre, le dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Si amamos al mundo, aborrecemos a Dios y nos constituimos enemigos de Dios. Y vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a ir Romanos 8:13. Romanos capítulo 8, versículo 13.
alaba, Padre. Gracias, Nos Señor. habla que tenemos que hacer morir las obras de la carne. Dice que Pablo acentúa la necesidad de una lucha continua contra todo lo que puede limitar la obra de Dios en el creyente. Ya que el pecado está siempre esforzándose por dominar nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, fíjese esto, si por el Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas, con nuestra voluntad no podemos. Si usted quiere vencer el pecado con su fuerza de voluntad no va a poder. A veces ni cuando queremos hacer dieta, la fuerza de voluntad nos ayuda. Pero dice que necesitamos el Espíritu Santo para poder hacer morir las obras de la carne, y entonces dice, viviréis. Dios, amén. Sí, Señor. Y vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a buscar Bendito eres, Padre. Hebreos 3:7. Mi alma te alaba, sí, Señor amado. Hebreos 3:7 al 14. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Dios, Señor. Fíjese que en el pueblo antiguo también estaba este mal que existe hoy. Estaban entre el mundo y entre Dios. Dice que su corazón, no solamente sus acciones, su corazón vagaba. No sabía qué dirección tomar. Ayúdame, Dios. Pero dice que nosotros hoy tenemos que abrirle el corazón al Señor. Amén. No endurezcáis vuestros corazones por más tiempo. Si nosotros le abrimos el corazón a Dios, dice que ya no vamos a tener ese bagaje de estar entre aquí y allá. Ese doble ánimo en nuestras vidas. Ayúdame, Señor. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos de los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque es importante animarnos los unos a los otros. Porque dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. A veces es necesaria la amonestación del hermano. No para desalentar, sino para alentar. Para seguir adelante y para que nuestro corazón, que muchas veces está duro, a través de una palabra de Dios, ese corazón se quebranta. Ese corazón se vuelve a ablandar y volvemos a ser sensibles a la presencia de Dios. Amén. Póngase en pie, mis hermanos. Vamos a terminar. Bendito eres, Padre Santo. Vamos a buscar, mis hermanos, Efesios 4:30 al 31. Bendito eres, sí, Señor amado. Efesios 4:30 al 31. Vamos a leer todos juntos este versículo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No se escucha, mis hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Vamos a orar al Señor. Este lugar está abierto para aquel que quiera entregarse al Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra preciosa que tú nos has dado en este día. Te agradecemos, bendito Dios, por la enseñanza, Señor amado, que tenemos, Señor amado, aún que hacer esas buenas obras, Padre bendito.
no para ser salvos, sino porque somos salvos y tenemos que dar fruto de santificación. Tenemos que ser limpiados por tu Espíritu Santo. Tenemos que ser lavados en la sangre de Cristo. Tenemos que ser lavados en el lavamiento de la palabra, Señor amado. Te pido en esta hora, lava y limpia, Señor amado, cada vida en esta noche. Que el que ha escuchado tu palabra se vaya de este lugar limpio, Señor amado. Sea, Señor amado, abriendo su corazón a ti. Y tú seas limpiando cada rincón de su corazón. Tú reines en su vida, Padre Celestial. Tú llena con tu Espíritu Santo en esta hora. Porque sin tu presencia no podemos hacer nada.